Lo que comemos, pero también parte de nuestra ropa, la pasta de dientes, la crema de afeitar, el combustible de nuestros autos y hasta la estructura de nuestras casas. Todas estas cosas que consumimos a diario y cientos más provienen del campo. Ese contexto, la tierra, el sol, el agua, también son el lugar donde se gestan hermosas historias. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, creador y conductor del podcast de Tu Vida, un espacio donde los invito a repasar pasiones en el campo y más allá del campo. Pasen y escuchen. Una pasión es una pasión. Mejor podcast del agro. Juan Martínez Doda, el podcast de tu vida. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Conociéndote. Mira, mis primeros años de vida fueron geniales. Mi papá médico, mi mamá profe de biología. Se hablaba mucho de ciencia en la mesa. Bailé tap en Nueva York en el metro. China me impactó desde lo cultural. Conviví con los chinos en ese momento, en una residencia de estudiantes chinos. Me encantó el respeto que tienen para la gente mayor. El irlandés es bastante parecido al italiano. En el 2018 se nos ocurrió meter una camarita dentro del rumen. Estamos reconociendo cuáles son los animales más productores de metano simplemente por cómo tienen la composición del rumen. Lo que más me gusta preparar son pastas. En una época soñaba con tener un local de cazuela. Nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos al nivel que tal vez podemos conocernos si la vida no se pone difícil. Ay, a mí me gustaría ser todo el escuadrón de Marvel completo. Me gustan mucho los superhéroes. Yo quiero ver la ciencia transformando el agro. Lo quiero ver, lo quiero vivir y quiero palparlo. Cena de bosta con el glamour. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Tu Vida, ya en la 7ª temporada, en estas charlas en las que quienes están vinculados a la producción de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Nos puedes encontrar en Spotify, ver en YouTube y leer en Bichos de Campo. Y como siempre les digo, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, revolviendo la olla de un buen guiso, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque. Además, si les gusta lo que hago, ya en un plan fanáticos, a través de Mercado Pago pueden entrar en el alias El Podcast de Tu Vida, todo junto como suena, y me hará muy feliz. Será un gran envión para seguir contando estas historias. Hoy vamos a conocer la historia, los sueños y desafíos de Florencia Estefanía Tori Micoli, ingeniera zootecnista que soñó con ser locutora y hasta patinadora. Hoy se especializa en la nutrición de rumiantes, en especial de ovejas, de carne y leche. En el camino creó Pécore Argentina, llevando la ciencia al campo y viceversa, algo que la desvela y por lo que ha estudiado y estudia muchísimo. Abro comillas, me gusta la ciencia que mejora al agro, que se adapta y entiende al productor. No alcanza con hacer un asesoramiento sin entender el proyecto de vida del productor. Esto me lo dijo Tori preparando esta nota y creo que es su espíritu laboral. Les propongo un capítulo con todos los condimentos: botas, tacos, patines, bosta y brillos. Bueno, Florencia,
Bienvenida al podcast de tu vida. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Qué presentación que me hiciste. Van a esperar a Yuya y estoy yo acá. Bien, Bueno, todo bien, re contenta. tiene Gracias. todo, tiene todo. Tiene de todo un Eh, poco, sí. bueno, arranquemos por el principio. Tu infancia. Naciste y te criaste en Monte Grande, pero te mudaste una bocha de veces. ¿Qué te acordás de esos primeros años de vida? ¿Qué hacían tus viejos? Mira, mis primeros años de vida fueron geniales porque me crié en una familia, bueno, mi papá médico, mi mamá profe de biología, mucha ciencia en mi casa, se hablaba mucho de ciencia en la mesa y el domingo cuando mis hermanos fueron creciendo era como una especie de ateneo porque mis hermanos estudiaron medicina y yo soy la oveja negra de la familia, literal. Pero nada, me marcó mucho mi mamá. Y a mí siempre me gustó investigar, siempre fui súper curiosa. Tengo una relación súper copada con mis hermanos, a tal punto que ellos me ayudan un montón en los consejos que me dan dentro de la ciencia de la medicina, que me ayudan a trabajar con animales, incluso en los proyectos de investigación. Mis primeros años son maravillosos. Yo estoy muy agradecida de la infancia que tuve y de la influencia que tuvieron mis dos papás, que me dejaron para mí lo mejor, que es la pasión total por la ciencia. Mm. Che, y si cerrás los ojos, viste que es una época que las sensaciones te quedan muy en el cuerpo, muy ahí. ¿Qué olores, sabores de alguna comida o algún olor en particular, colores, algo de eso que te haya quedado de las sensaciones? Mirá, de las sensaciones de la infancia. El guiso de lentejas de mi abuela en Guillón, el mejor guiso de la vida, pero por sobre todo ese calorcito a hogar que tenía ella. Mi abuela se crió en el campo. Me contaba muchas historias de campo que para mí en ese momento eran muy lejanas, pero ella me contaba que hacía muchos guisos en el invierno, porque el invierno en el campo es Mm. durísimo, sobre todo pensando en que te tenés que levantar temprano con la helada a las 6 de la mañana y tenés que salir a trabajar y más vale que estés hipercalórico. Nada, de los guisos de la abuela, los mejores, me crió prácticamente mi abuela, tengo una influencia muy, muy abuelesca ahí, Ujú. mucho carácter, una mujer de mucho carácter, y de mi nona lo que me acuerdo son las pastas, así que si hablamos después de comidas voy a tener que contarte que mis especialidades son los guisos y también las pastas, pero Bien, esos son los mejores de mi infancia. bien, bien. Bueno, y llegó el momento de estudiar, elegiste locución. ¿Por qué? ¿Qué querías ser o hacer? ¿Tenías un modelo a seguir? ¿Cómo vino eso? Lo de locución viene porque toda la vida yo hice danzas desde muy chiquita, de los 5 años que bailo. Me encanta el teatro, la danza, el arte, todo lo que tenga que ver con la parte artística me acompaña hasta el día de hoy. Y de chica jugaba que tenía un programa y yo contaba historias y hacía locución. De más grande empecé a escuchar la radio, Radio Mitre me gustaba mucho y yo admiraba muchísimo a María, a Magdalena Ruiz Guiñazú. Ajá. Era, pero una cosa de locos, me encantaba la forma en que ella contaba las cosas con una altura, con una claridad, sin perder ese carácter que tenía y además su feminidad, no sé, para mí era un modelo. Y por otro lado, después me encantó el estilo de Pergolini, que era súper disruptivo todo. O sea, Mm. dos locutores que nada que ver. Me terminé la escuela secundaria, trabajé todo el verano, me junté la plata, me pagué un curso de locución, me fui al ISER, intenté entrar, no entré, era muy chica, pero me quedó eso de la comunicación pendiente y bueno, nada, ahora de más grande, después de los 40, me encanta hacer contenidos para el agro, me encanta, lo disfruto y bueno, voy a seguir capacitándome en eso seguro. Mm. Bueno, y después vino Zootecnia, cayó ahí en tu vida. Porque, bueno, vos no venías de una familia de campo, me contaste, bueno, recién lo de tu abuela, quizás vino por ahí, pero contame cómo surgió la idea de zootecnia. Porque, ¿y por La qué no ponerle agronomía o veterinaria o qué sé yo? Fue muy loco, Juan, me encontró a mí la carrera. Yo estaba en un estado de que, bueno, venía de haber desaprobado uno de los exámenes de ingreso al ISER, que aparte no, era re difícil entrar. Era muy jovencita, mi papá me lleva a recorrer universidades, vamos a pasear un día, paso por la Facultad de Lomas y veo gente tocando la guitarra abajo de un ombú tomando mate. Y en ese momento le dije a mi papá, ay, para acá que me re gusta este lugar. Ni sabía que iba a estudiar nada. Fui a pedir el plan de estudios de agronomía, tipo como decir, bueno, voy a estudiar algo. Y me dicen, ¿crees el plan de zootecnia también? Y yo digo, ¿qué es zootecnia? Yo decía que estudio los animales del zoológico, no entendía nada. Bueno, cuando reviso el plan, me doy cuenta de que tenía materias que estaban súper interesantes. Zootecnia, de hecho, tiene ramas fuertes, por ejemplo, del área de la nutrición y la alimentación animal, con especialidades según las especies.
mucho de pastura, genética. Bueno, me reenloquecí, volví a mi casa y le dije a mi mamá, que era más o menos la fanática de la biología igual que yo, le voy a estudiar zootecnia. Me dice, ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero me anoté. Empecé de oyente la carrera. Nadie sabía ni cómo me llamaba. Yo era como una especie de fantasma. Iba al aula, tomaba nota, hice las 3 primeras materias de oyente hasta que un día, después cuando entro, dicen Micoli Florencia, y yo levanto la mano. Y todos me miraban y dice, ¿cómo que te llamaba Florencia? ¿Vos no eras Tori? Yo no era Florencia para nadie. De hecho, nadie me conoce, Florencia. Y bueno, y recién en segundo año hicimos una disección de rumen en anatomía, después en fisiología, quedé enloquecida con la maquinaria del rumen, me empezó a gustar mucho la nutrición, empecé a estudiar de eso, y un día puntual en el campo tuve una experiencia haciendo una práctica para la materia de reproducción, hicimos tacto de vaquillonas, y me mandan a mí a tactar una vaquillona muy chiquitita para detectar preñez, no sé qué cosa, porque mi brazo era muy finito y muy chiquitito. Y palpo el ternero, me agarró una emoción que te lo cuento y siento como que lo estoy viviendo. Y estaba en el campo y todos se empezaron a reír, porque yo estudiaba casi con varones, en esa época no había casi mujeres, éramos 3 con un montón de varones. Y yo agarré y dije, me salió, quiero ser zootecnista. Y todos se reían, pero ¿qué te crees que estás estudiando acá? Y en realidad nadie entendió, pero yo sí sabía lo que me estaba diciendo a mí misma. Ahí recién, en segundo o tercero, te puedo decir que me enamoré de la carrera, me apasionó, y de hecho una de las prácticas que más me gusta hacer hoy en el campo es atender los partos. Me encanta estar en el momento que puedo asistir una oveja, una vaca, y participar de ese momento donde el animal genera vida, donde la madre reconoce a su cría, el animal se para y vos estás ahí y decís, lo voy a ver en unos meses, en un año, lo voy a ver parado, y yo fui parte de este proceso. Me enloquece completamente. Ahora soy una apasionada de la zootecnia. Qué loco, me gusta encontrar, porque a veces, viste, uno arranca la carrera con una idea, bueno, en tu caso venías de locución, toda esa historia, y algún profesor te marca Sí. y te dice, yo quiero ir por acá, pero en tu caso fue algo que fue bien de la praxis, bien empírico, bien de que te pasó ahí, por más que estabas ahí hace ya un par de años, dijiste, es por acá. Y Sí, después sí. vinieron los ovinos. ¿Por qué te especializaste en ovinos? Porque tenías, bueno, podría haber sido bovino o no sé, equinos, qué sé yo, y un montón de otras razas, porcino, lo que sea, pero digo, ¿por qué fue equinos? ¿Qué pasó ahí? Ovinos. Mira, Ovino, perdón. en realidad yo soy especialista en nutrición de rumiantes. Todos los animales de 4 cavidades son mi especialidad, Mm, pero puntualmente me dedico más a la oveja porque me pasó cuando cursé ovinos, tuve todas profesoras mujeres. Y era la primera vez que veía que me daban clases mujeres que trabajaban mucho en el campo. Y las veía todas ellas tan convencidas de lo que decían, tan apasionadas, tan convincentes, todas con su perfil. Me identifiqué mucho con ellas, con Gloria, con Mercedes, con Laura, con Sabri. Las veía que me daban clases, pero me transmitían otra cosa en el aula que va mucho más allá de lo que uno como docente hoy le pueda contar a sus alumnos con un libro, con un apunte. Cuando el alumno te ve a vos apasionado por tu trabajo y vos lo convencés y le decís, che, mirá, vos vas a estudiar, pero vas a poder laburar de esto, la plata va a venir después, le vas a encontrar la manera, vos vas a encontrar el camino hacia la plata, porque hoy en día los jóvenes están muy preocupados por el tema económico y demás, pero lo que vos tenés que encontrar es a vos mismo dentro de esto. Y yo ahí me identifiqué tanto con ellas, que me empezaron a encantar las ovejas, hice una pasantía en el tambo de Gloria Lynch, quedé fascinada, y de ahí empecé a leer de ovejas. Y después me fui a Bahía Blanca a hacer mi maestría, donde trabajé en nutrición de rumiantes, me empecé a especializar, hice ecuaciones para bovinos, para lo que decimos ganado mayor, bovinos, mm. vacas, ¿sí? Y de repente había un ensayo con ovinos, y yo me iba al corral con las ovejas, les daba de comer, quería participar, siempre quería trabajar con ovejas. Volví, hice el doctorado en la UBA acá en Buenos Aires y empecé a trabajar con ovejas lecheras, nada que ver, otro animal totalmente diferente, muy metida en nutrición, y me pasó algo re loco con las ovejas lecheras, que fue en el final del doctorado me especialicé en un tema que en ese momento empezaba en Argentina en el 2015-2016, que era el microbioma de rumiantes, y no había ni un dato en ovejas. Y no va que aparecen 2 bacterias nuevas que encontramos en la tesis mía de las ovejas, y yo se lo cuento a mi director y le digo, che, mirá, esto es re diferente a la vaca, la oveja tiene otra composición microbiana distinta, digiere diferente, sus procesos metabólicos son distintos, y ahí dije, ok,
necesitamos tener más gente especializada en rumiantes menores porque los modelos de bovinos no aplican ni a la cabra ni a la oveja. Y ya cada vez lo estoy trabajando más. De hecho, el fuerte de mi consultora es trabajar nutrición de precisión para la especie, ovina principalmente, pero también me caen consultas de cabras, que es otro animal distinto también para trabajar que la vaca, ¿sí? Y las fórmulas de vaca aplican para vaca, lechera por un lado, vaca de carne por otro. Sí, total, total. Después voy a volver sobre las ovejas seguramente, pero trabajaste en Irlanda, en China, estuviste en Estados Unidos en congreso, muchos años te Sí. dedicaste a la academia. ¿Qué te acordás de esa etapa? No tanto en lo profesional, sino más en lo personal, como experiencia personal. Contame de, no sé, Irlanda, China, sociedades bien distintas, no sé cuánto tiempo estuviste en cada uno, pero digo, ¿qué te quedaste de eso en lo personal? Sí, hice estancias cortas, en China estuve un mes. China me impactó desde lo cultural. ¿Y sabes lo que me encantó de China, más allá de lo que aprendí de mi profesión, que anduve por los laboratorios? Me encantó el respeto que tienen para la gente mayor, que no me pasaba de verlo acá, porque una charla que tenía recurrentemente con mi abuela es que los viejitos están prácticamente olvidados y destratados en Argentina. Bueno, en China todo lo contrario. En China el abuelo es la persona más importante de una familia. Y es la persona que se considera tan sabia que es la que va a transmitir el conocimiento y las experiencias de vida a su familia. De hecho, me llamaba la atención cómo los abuelos son los que mejor crían a los nietos. Los padres participan de la crianza, pero vos ibas por la calle, yo pasé por todos lados en China, en todos lados los nietitos estaban de la mano de los abuelos. Pregunté y cuando me iban comentando, me comentaban esto. Acá en China la población mayor se súper respeta. Y me encantó también otro concepto que tienen, que es el de tratar muy bien a la persona culturalmente diferente. Imagínate, yo cuando fui allá no hablaba nada de chino, tenía unas tarjetas escritas en chino para moverme en la calle y empecé a aprender. Y empecé a aprender. Y la realidad es que de tanto que te hablan todo el día, empezás a tirar palabras, frases a donde iba las personas, todas se daban vuelta para contestarme, para ayudarme, y ellos tenían en ese momento, y ahora los tienen también, teléfonos con los traductores. Ujú. Entonces, China para mí superó todas las barreras de lo que yo me podía, de lo que me podía imaginar y quedamos en re buen contacto. Conviví con los chinos en ese momento, en una residencia de estudiantes chinos. Fue una experiencia increíble a nivel cultural. Y la de Irlanda ni te cuento. Irlanda era como estar con mi familia, pero irlandeses, porque el irlandés es bastante parecido al italiano. Yo vengo de familia de italianos, somos así bien benvenuto. Y los irlandeses, el día que llegué a Irlanda, me alojé en la casa de una familia irlandesa y me dicen, Tori, what are you doing here? Let's go to the pub. Y me dicen, che, ¿qué estás haciendo acá? Vamos al pub. Y yo digo, acabo de bajar del avión, por Dios, déjenme descansar. No, me llevaron, me adoptaron como su hija. Me llevaron al pub, había música irlandesa y yo me llevé mis zapatos de tap, porque a donde viajo, por donde voy, ando con mis zapatitos de tap. Y agarro y veo que hay música irlandesa en vivo. Digo, es mi oportunidad y el sueño de mi vida para bailar tap. Ah, ya está. Y le digo, me voy a buscar mis zapatos a la casa. Bueno, me voy, me traigo los zapatos de tap y los músicos tocaban música irlandesa y yo zapateaba. Eso me pareció un flash. Yo en ese momento dije, yo no sé qué va a salir del experimento que vine a hacer acá, pero por lo menos bailé tap en Irlanda con músicos en vivo, ¿entendés? Con la gaita, el banjo. No, no, era una locura. Y bueno, nada, familiarmente espectacular. Las comidas, la cultura de la cerveza y el pub. La cultura del pub es la cultura de la reunión de amigos y de familia. Y ahí todos son iguales. Ahí no se habla del superior, ahí son todos iguales y seguro te sentís súper cómodo. Ni hablar de lo que aprendí después, pero culturalmente fue un flash. Un flash. Qué Estados bueno. Unidos también. Bailé tap en Nueva York en el metro. No. Me, me llevé los zapatos de tap al Congreso. Fui al Congreso, presenté mi trabajo, todo bien. Y volviendo en el subte un día de tomar unas clases en el Broadway Dance Center, veo un pibe haciendo ritmo en el subte, tranqui. Y agarro y le digo, ¿puedo bailar con vos? Me mira y dice, ¿de dónde sos? De Argentina. Bueno, hablando en inglés. Y le digo, tengo mis zapatos acá, ¿puedo bailar? Me muero. Y nada, me filmaron y todo. Y yo después saqué una banderita argentina y dije que una de las cosas más fascinantes era bailar tap en Nueva York, pero el tap que bailan en la calle. Nada. Así que culturalmente fue todo muy artístico. Tremenda experiencia, va, todas, todas. Che, en 2018 empezaste a desarrollar una técnica innovadora que incluso fue premiada. Contame el lenguaje sencillo, de qué se trata, para qué sirve, por qué es importante su utilización.
En el 2018 se nos ocurrió con una colega que es la médica veterinaria Roxana Galarza del INTA, meter una camarita dentro del rumen para sacar muestras que mejoren un análisis, puntualmente, que es lo que yo hago, es mi línea de investigación, que es microbioma, para llevarme muchas bacterias y microorganismos del rumen, más cantidad que con las técnicas tradicionales, y por otro lado lo que mejoramos fue sobre todo el bienestar de los animales. Entonces metimos un tubo con una bomba de aspiración, con una cámara dentro del rumen, mirábamos dónde estábamos sacando y logramos levantar una calidad de muestra espectacular que nos permitió lograr caracterizaciones muy buenas de los microorganismos del rumen. Puntualmente las bacterias, y el segundo grupo muy bien caracterizado son las productoras de metano. Entonces, con esa técnica, que nos la reconoció la revista, la eligió como el paper del mes, ese fue nuestro reconocimiento, nuestro premio, y lo postearon en la página. Nos felicitaron también por la idea de haber metido una cámara de filmar adentro del rumen, como si fuera una endoscopía, y por otro lado nos dijeron que buena la idea que tuvimos de usar materiales que permitieron que las vacas entraban a la manga, muestreábamos y en 7 minutos se iban paradas, no había que usar cirugías, no había que usar técnicas raras quirúrgicas ni nada, absolutamente nada. Y aparte la desarrollamos con un equipo de 4 personas, cada uno sabe lo que tiene que hacer. La vaca entra, se hace una sedación y cuando el animal está sedado tranquilo se procede a la extracción de la muestra del licor de rumen que nos llevamos del rumen, y la vaca se va. Y mostramos fotos en el Congreso y tuve la suerte que además de que nos reconocieron el paper del mes en la revista, me escribieron 2 investigadores que yo soy fan de ellos, porque les interesó la técnica, así que quedamos en contacto. Bueno, nada, para mí fue un lindo reconocimiento que tuvimos con Roxy. ¿Y eso para qué sirve, para el que no entiende como yo mucho del asunto, en la praxis? Mira, en primer término, por los volúmenes que sacamos hoy, para poder hacer estudios de rumen. Tradicionalmente los estudios de rumen, para que te des una idea, Juan, se hacen con animales que tienen cánulas. No sé si viste alguna vez vacas con el agujerito de Sí, costado, sí, ¿sí? sí, correcto. Lecheras, novillos, ovejas, animales que tienen la cánula. Bien, esa cánula es un agujero que te conecta con el rumen y tiene una tapa. Vos sacas la tapa, metes la mano y te llevas muestras, incubas alimentos, a veces te llevas material sólido, pasto, a veces te llevas el líquido, ¿sí? El rumen es muy grande, imagínate, por ejemplo, un rumen de 100 litros, ahí puedes hacer un montón de cosas y un montón de estudios. Ahora bien, al animal había que operarlo, ¿sí? Antes, cuando no existían las técnicas donde se metían tubos por el esófago, había que operarlo. Y un animal con cirugía, se pueden hacer pocos animales, ¿sí? Y están en los centros de investigación nada más. Nosotros lo que planteamos era utilizar técnicas que no haya que hacer cánulas, no queremos trabajar con cánulas y queremos trabajar con muchos animales en el campo en situaciones reales, no solamente las de los centros de investigación. Plantearnos decir, si yo quiero ir a muestrear la composición de los microorganismos, que son los que realmente fermentan, no lo hace el animal el trabajo nutricional, lo hacen las bacterias. Entonces, si yo quiero ir ahí, hoy estoy en condiciones de ir a un campo y muestrear 30 vacas que no hay que operarlas ni que nada, las paso por la manga, en 5 horas terminamos, me llevo los tubos de ensayo y tengo 30 fotos de 30 rúmenes diferentes y te puedo contar con lujo de detalles cómo es la actividad metabólica de ese animal, e incluso hoy estamos reconociendo cuáles son los animales más productores de metano simplemente por cómo tienen la composición del rumen, independientemente de la dieta. Hay animales que ya nacen con más cantidad de metanógenos y lo van a heredar a la descendencia. Entonces, Ujú. esos estudios hoy nos permiten no solamente tener este dato, la eficiencia de conversión, otra también, en novillos, por ejemplo. Cada vez se ve más que hay novillos que son excelentes convertidores, vienen de familias genéticas de excelentes convertidores, y cuando analizas los microbiomas te das cuenta que la respuesta estaba ahí adentro. Y en el nuevo proyecto que estoy presentando ahora vamos a ir a estudiar directamente el microbioma del intestino con una técnica que también vamos a desarrollar puntualmente para esto, para ver a los animales que resisten más a las enfermedades, porque la resistencia a las enfermedades es algo que también en humanos se ve, está muy caracterizado y nosotros lo vamos a mejor caracterizar en el ganado bovino para generar datos acá en Argentina. Mm, Bien. En pandemia, escuchándote, no te imagino muy encerrada. Igual la gente de campo no estuvo tan encerrada, pero con tanta energía encerrada. Pero bueno, te fuiste de la ciencia al campo, empezaste a aplicar un poco lo que venías estudiando y me contabas que te cambió la vida. Me dijiste que te había completado como mujer y como profesional ese desafío de ser productores.
Y ahí creo que en ese contexto nació Pécore. Contame un poco cómo fue eso de la ciencia al campo. En la pandemia, la cuarentena me llevó a cuarentenarme al campo de la familia de mi pareja, de Nico, con quien trabajo y asesoro. Y mi suegro dijo, hay 33 ovejas ahí, si quieren, úsenlas, empiecen a producir. Al principio yo no quería saber nada porque no me tenía fe como productora, digo, yo poniéndome a manejar una producción, vengo de la academia, vengo de la investigación. Y arrancamos con 33 ovejas y en 3 años llegamos a tener 275 madres de majada completamente seleccionadas con datos. Fue una locura el crecimiento y ahí sí me puse a prueba a mí misma, como bien dijiste, como mujer, porque yo tenía algún conflicto también serio conmigo misma porque decía, no me crié en el campo, no tengo aspecto de campo, o sea, sí uso ropa de campo para trabajar y todo, pero ¿cómo voy a hacer yo, por ejemplo, armando un eléctrico? ¿Cómo voy a hacer yo, no sé, saltando tranquera? ¿Cómo voy a hacer yo trabajando en la manga con un montón de animales? Una cosa es manejar corrales individuales de investigación, que son 50 bichos, y de repente tenés 300 animales para pasar, y bueno. Para mí fue un desafío hermoso de la mano de Nico. Nico me ayudó muchísimo, siempre confió en mí, siempre me animaba, me decía, no pasa nada. Y empecé a aplicar todo lo que estudiaba en los papers, empecé a probar cosas. Decía, che, pero pará, si está publicado, voy a usar este dato, esta ecuación, estimo acá. Y ahí empecé a hacer mucha nutrición de precisión, que es lo que hago hoy. Empecé a producir, empecé a aprender un montón de la parte empresarial y de la industria. ¿Qué quiere el frigorífico? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué quiere el consumidor? ¿Es lo mismo que me pide la misma calidad, me pide el restaurante o me pide un consumidor final? ¿Es lo mismo entrar a Cava, a los restaurantes de Cava, que a un restaurante, por ejemplo, del interior, donde el cordero es más tradicional, quieren la res de 15 kilos y de repente el restaurante pide animal grande porque va a hacer ribs, etcétera? Ahí aprendí toda la cadena. Ahí vi toda la foto completa, vi la foto mía completa de una ingeniera zootecnista que además de hacer investigación, tranquilamente estaba trabajando de ingeniera y el paso final para mí, cuando creamos Pecor, era, che, además de una marca de carne, es una consultora. Éramos un equipo de personas asesorando especialmente en el sector ovino y asesorando con datos. Todos estábamos en el ámbito ovino. El nivel más alto de Pécore fue crear el módulo experimental con un centro donde hicimos ensayos y para que te des una idea, con toda la información que se produjo ahí, todavía estamos publicando datos. Ya voy 3 años de datos de un solo ensayo que hicimos allá. Para mí me puso a prueba como mujer, como zootecnista, como investigadora. El lema de mi consultora es de la ciencia al campo, porque así trabajo. Y Pécores empezó a nutrir un montón de los productores que también empezaron a tomar datos, que nos permitieron analizar esos datos, escribirlos y presentarlos en congresos. Toda nuestra información está publicada, o está en el Instagram de Pécore, o la vas a ver en trabajos a congreso, está validada en papers, canal de YouTube, la plataforma YouTube Modo Hobby con Javi Lauría, está todo publicado. Eh, Nada, fue un planteo hermoso de vida. Yo creo que si estás haciendo la nota a nivel muy personal, lo más lindo que puedo darte en esta nota es el mensaje de que nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos al nivel que tal vez podemos conocernos si la vida no se pone difícil. La vida se puso muy dura y de repente fue una revelación hermosa. Yo animo a toda la gente a que persiga su sueño y a que se anime de uno. Qué bueno, lindo mensaje. Bueno, y, y en el medio de todo fuiste mamá. No sé en qué momento de todo, en qué año de eso, pero también vino un lindo desafío ese de ser madre, productora, científica, todo a la vez. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentís? Fui mamá grande a los 39. A los 39 vino Emilia y me quedé en el campo hasta la semana 40 de embarazo porque estaba trabajando en la manga, me sentía muy bien y mi obstetra me decía, vos si te sentís bien, dale para adelante. Yo estaba con una panza estallada así, toda la gente me miraba y decían, por favor, vas a parir acá. Yo estaba re tranquila porque hablaba con Emilia y le decía, Emilia, espera que termine el experimento con los corderos y ya nos vamos a ver. Y al mes de tener a Emilia por cesárea volví al campo a trabajar, volví con la faja y me encantó la empatía que tuvo la gente de campo conmigo, ¿sí? La empatía en el sentido de que estaba trabajando en la manga y cada 2 horas tenía que darle la teta. Nosotros parábamos la actividad, me esperaban, yo me iba a la casa donde estaba con la bebé, que me la cuidaba mi suegra, a veces mi mamá, y yo le daba la teta y terminaba y volvía.
Y encontré mucha empatía de los productores cuando, por ejemplo, yo me aparecía en el campo con Nico y Nico me tenía la bebé para que yo trabajara con los carneros, con las ovejas. Me acuerdo una vuelta, caí en un campo y los caseros se fascinaron con la bebé. Y me la tenían y yo estaba trabajando por ahí y me la cuidaba la cocinera de la casa, todo qué sé yo. Y bueno, y Emilia es bastante sociable, ella ya está acostumbrada a la camioneta, a viajar muchos kilómetros. A los 3 meses de Emi fui a dar una charla de Cordero Premio, una Expo Agro con 44 grados de térmica. Ella nada, lo más bien, al final de todo, sentada al final, casi no te digo que aplaudió, pero ella no se hace problema. Y ama el campo, los animales. Lo que sí te voy a decir para las chicas que están escuchando es que no es una pavada ser mamá. O sea, cuando sos profesional, hay un momento donde vos tenés que entender de que vas a bajar un poco el ritmo, ¿sí? Yo venía 24/7 y la realidad es que terminé vendiendo mis ovejas, ¿sí? Y dejando mi propia producción porque me di cuenta que en un momento no iba de la mano todo lo que laburaba con ser buena mamá y presente. Y yo quiero estar presente para Emi. Empezó el jardincito, ahora vivo en la ciudad, entonces en ese momento hubo que poner un parate, yo no podía con todo, pero sí me di cuenta de que aún con ella bebé, proponiéndome cambios en la carrera profesional, logré muchas cosas. Es más, el año que más publiqué fue el año que menos dormí. Yo me despertaba 4 veces por noche para atender a una bebé de menos de un año y ese año publiqué un montón. ¿Por qué? Porque las horas que tenía para trabajar eran súper productivas y las horas de mamá eran súper de mamá. Y lo que también me animó un montón es que no hay límites con el tema de la edad. Me dio mucha seguridad hablar con los médicos, hoy se corrió esa barrera, hoy no hay problema, no hay que tener hijos tan súper joven y si no después sos re vieja y nada que ver. Yo voy al jardín a buscarla y somos un montón de mamás de 40, yo hoy tengo 42 años y seguramente cuando termine la entrevista con vos voy a estar jugando con ella, los unicornios y vistiéndome y pintarrajeándome y vistiéndome de princesa, suponete. Y te llena de energía, te llena de Sí, energía. total. Che, y la última de esta parte tiene que ver con qué es lo que más te gusta de lo que haces hoy en el plano laboral. Viste que en todos los laburos uno tiene algo y vos haces un montón de cosas que te gusta más y otras que te gusta menos, pero hay cosas que cuando te despertás ese día que te toca hacer eso que te gusta, decir, qué bueno que hoy me toca hacer esto. ¿Qué es ese esto en tu caso? ¿Qué es lo que más disfrutás? Lo que pasa que es difícil. Tengo dos cosas que disfruto mucho hoy. Hoy me levanto recontenta sabiendo que estoy escribiendo un proyecto de investigación muy grande que va a cambiar una realidad del campo. Y yo ya lo sé porque lo estoy charlando con la persona con la que estoy trabajando y estoy hablando con gente de Estados Unidos en este momento y sé que va a tener mucho impacto. El solo hecho de escribirlo y estar conectando personas me entusiasma terrible y estoy postulando este proyecto porque lo voy a presentar para CONICET. Entonces, me emociona un montón por lo que a mí me representa también el CONICET. El CONICET para mí es un símbolo nacional de investigación, de ciencia, de avances, de producción, de nuestra bandera, ¿entendés? A los científicos, al científico de pura cepa, le encanta la ciencia y en mi caso particular, como soy asesora y trabajo en el agro, yo quiero ver la ciencia transformando el agro, lo quiero ver, lo quiero vivir y quiero palparlo. Y justo se empalma con la otra actividad que me apasiona, que no me molesta levantarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6, si sé que ese día voy a ir a asesorar. O sea, yo me subo a la camioneta, ya tenemos mate preparado, sé que va a haber medialunas, cafecito, charla, kilómetros, ruta, voy a filmar, voy a llegar al campo. La gente de campo siempre nos recibe súper bien, siempre hay un salamito y un queso para comer, unos mates, hay un recreíto, hay charlas con los empleados, conocer de su vida. Siempre aprendo cosas nuevas cuando vuelvo a mi casa y cuando me dicen, tengo un problema, a mí me encanta la palabra tengo un problema porque me va a obligar a venir a estudiar y a querer resolverlo y a hacer cuentas de nutricionista. Esas son las dos cosas que te diría, Juan, hoy me levanto y lo disfruto. Escribir, investigación y irme al campo a asesorar. Me enloquece completamente. Bueno, Florencia, llegamos al ping-pong del podcast de tu vida, este fuera del surco, y la primera pregunta tiene que ver con si tenés algo por fuera de lo laboral que te resetee
A ver, hoy teniendo una nena chiquita, como vos decías hace un rato, no hay manera, digamos. Pero sacarlo de familia, digamos, actividades que te hagan pensar en eso, viste, como el que no sé, que es el que sale a correr y va pensando un paso atrás del otro, el que hace yoga, el que. ¿Cuál es en tu caso eso que te saca de lo laboral y de pensar en el trabajo que estás escribiendo en el campo y te pone ahí para resetear, cambiar la bocha y volver después renovada? Bien, tengo dos actividades que hoy estoy ejecutando para eso. La primera te diría bailar. Yo cuando me quedo sola en casa pongo música y bailo. Trato de hacer tap, que es lo que más me gusta y lo que más practico, a veces con los zapatos y a veces sin zapatos, porque vivo en un edificio, entonces no quiero molestar a nadie. Y la otra es que hago la práctica de visualización, ¿sí? Entonces, a veces a la noche, cuando duermo a la nena, tengo una pizarra donde hace años hago ese ejercicio de visualización y por ahí me quedo una hora más con luces apagadas, todo en silencio, con una luz, solamente apuntando a la pizarra para hacer enfoque y visualización. Y eso me resetea. De hecho, así haciendo eso, a veces a la noche diseño experimentos. Me pongo a escribir y diseño el experimento y el otro día lo paso en link. Así que son dos cosas bien, bien diferentes, pero la danza me acompaña siempre. Bien, ¿y el patín? ¿Qué lugar ocupa el patín en tu vida? Y hoy el patín quedó olvidado hasta nuevo aviso porque me está costando mucho poder retomar por el tema de horarios, pero patiné hasta que me enteré que estaba embarazada y empecé patín de grande, esa es la cuestión también. Otro mensaje que le podés dar a la gente, que es mito que solamente podés patinar si empezaste de chiquita. Yo empecé patín de grande, empecé a patinar a los 25 cuando me mudé a Bahía Blanca porque quería tener amigas mujeres, trabajaba con varones, estaba cansada de hombres por todos lados, trabajo con chicos, estudié con chicos, bueno, y me anoté a propósito en patín para tener amigas mujeres y nada, y patinaba con chicas grandes y hay patín para adultos, está buenísimo. Como ejercicio te digo que lo recontra recomiendo y si todo me sale bien, en julio podría estar volviendo a la pista este año. Mirá, ¿qué? ¿Patín artístico? Patín artístico, sí, patín sobre 4 ruedas. En el Club Atlético de Montegrande patinaba y empecé a los 25 en Bahía Blanca y después corté, me fui a patinar a Racing en Capital en una época, cuando vivía allá haciendo el doctorado. Después cuando volví a Montegrande seguí en Montegrande y patiné hasta los 39 años y hacíamos show y todo. Y se puede todo, con entrenamiento se puede todo. Yo tenía mucho mito con el tema de, uy, no, si sos más grande no te van a salir los saltos, no podés, te rompes todo. No, la verdad que no, si lo haces responsablemente es un ejercicio espectacular. Bueno, hablabas hace un rato de la música. Yo creo que la música, como vos decías, te resetea también, pero te imagino con un abanico muy amplio, pero si querés mencionar de dónde a dónde las puntas, pero si podés elegir algo que digas, bueno, pero elijo esto porque después por ahí podemos buscar un poquito y ponemos unos acordes, algo. A ver, ¿qué hay? Me gusta el blues, eso lo escuché mucho en casa porque la música me la transmitió mucho mi papá. Mi papá es médico, pero además hace música, toca la guitarra, toca un montón de instrumentos, todo. Y me encanta B.B. King, me encanta Eric Clapton, eso se escuchaba en mi casa desde que yo era chica. Y después yo pegué la onda Roxette. Me encanta Bon Jovi también, Aerosmith y ni nada que ver. No soy de escuchar bandas de ahora porque no me gusta ese estilo de música, no digo que sea mala, pero no es mi onda. Pero soy muy rocksetera, por ejemplo. Me encanta Roxette y escucho todas esas bandas y después ponele, qué sé yo, me gusta mucho la música de los 90, o sea, todo el rock de esa época. Si vos me decís, no sé, también tengo admiración por determinados músicos, por ejemplo, la voz de Freddie Mercury me encanta escucharlo a él, es una locura y me encantan de repente los temas de John Bonham en Bon Jovi, pero también la guitarra de Richie Sambora, ¿entendés lo que digo? Entonces es como que también, más allá de las bandas, me gustan determinadas personalidades. John Mayer también es excelente dentro del ámbito del blues como guitarrista, no sé. Tengo un popurrí, sí, pero voy por ahí. Bien, bien. Si pudiese preguntarle o hacerle una pregunta a alguien que viene del futuro,
¿qué le preguntarías? Alguien que sabe qué va a pasar con todo. Sí, no, del futuro le preguntaría si todavía quedan personas que no usen IA para las cosas básicas de la vida. Si quedan personas que no van a usar IA para preguntar cosas básicas del día a día. Me gustaría Sí. Bien. Y esta es otra también medio loca, pero si pudiese tener un talento que no tenés, y decís, bueno, voy a la librería de talentos y agarro este. Por ejemplo, el mío sería cantar, que soy pésimo. ¿Cuál sería en tu caso ese talento que te irías a buscar a la librería? Porque mi sueño es ponerle, en un momento era hablar bien inglés cuando era más chico y me mandaban a estudiar y me embolaba, y agarrar un chip e instalarme todo y bueno, pero no pasó. ¿Cuál sería ese talento, digamos, en tu caso? Ay, a mí me gustaría hacer todo el escuadrón de Marvel completo. Me gustan mucho los superhéroes, me gusta todo Marvel y sí, pero creo que si pudiera elegir sería como Tony Stark, como Iron Man. Viste que en realidad él no es un superhéroe, él es un tipo que es muy inteligente, extremadamente inteligente y crea tecnología. Crea inteligencia artificial, robots, se hizo un traje para él. Entonces él se crea sus propias habilidades porque es muy inteligente y muy habilidoso y maneja muy bien la tecnología. Yo creo que si quisiera un superpoder, quisiera ser como él en versión femenina. Bien, bien. Bueno, cocina. Hablamos de la nona al principio. Este es el momento de mostrar tus habilidades culinarias o compartir tus habilidades culinarias. ¿Cuál es la especialidad o cuáles son tus especialidades en la cocina? ¿Por dónde va? Lo que más me gusta preparar son pastas. A mí me encantan las pastas. Ahora, por ejemplo, hace mucho que no hago pastas rellenas, pero los sorrentinos, los ravioles me quedan increíbles. Los canelones también. Soy muy buena haciendo los rellenos, los tucos. Y después lo que me encanta también, pero eso, como te contaba de la época de mi abuela, cuando estaba mi abuela, me gusta hacer guisos. Y el guiso para mí, esto es un dato que lo tenés que compartir. Así. El guiso tiene que tener algún tipo de chacinado. Chorizo colorado dentro del guiso de lentejas o una longaniza, o fíjate lo que le pongas, pero tiene que tener eso porque eso es lo que hace que explote el guiso. Y me encantan todos los guisos y preparar puchero, todas las comidas del invierno. En una época soñaba con tener un local de cazuelas porque decía, como yo ando tanto en el negocio vino y que algunos en una región te dicen, che, acá se come mucho jabalí, acá chivito, acá cordero, no sé cuánto. Yo siempre digo, habría que generar un negocio. Mirá, estoy tirando esta idea, capaz que alguien agarra. Un negocio de cazuelas de la abuela, preparadas con jabalí, ciervo, cordero, todos platos así. Nada del bife de chorizo que te sirven en todas. No, hay que hacer un negocio de cazuelas y nada. Yo creo que lo mío es por ahí, ¿eh? Soy las pastas. Bien, bien, bien. Series, películas, ¿por dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué elegís? ¿Qué te gusta mirar? Marvel. Claro. Todo No, a ver, series, por ejemplo, me encantan las tipo Game of Thrones, Vikingos, The Last Kingdom, todas esas que son históricas pero tienen mucha acción. Me encanta. Por ejemplo, Game of Thrones me parece lejos una de las mejores series. La recontra recomiendo y te la tenés que bancar hasta el final. Y es más, creo que la terminás y la querés volver a ver. Después Vikingos también es otra, pero películas, me encantan las películas de acción y todas las de superhéroes. Las personas que somos fanáticas de los cómics, te vamos a decir, miramos todas superhéroes. DC, Marvel, todo eso está en agenda. Bien. ¿Y tu superhéroe favorito más allá de, bueno, que dijiste hoy, tenés otro o es ese? No, sí, también tengo otro. Sí, ya que estamos hablando de superhéroes, ¿ves? Soy muy fan. Bueno, te decía, mi favorito es Iron Man, pero me encanta también la empatía del Capitán América. El Capitán América representa al superhéroe que es más humano, digamos, más empático, más cercano a la gente, porque él era una persona común que de repente en un experimento quedó como superhéroe. Pero nada, me gusta el tema de la empatía. Y la empatía es algo que hace mucho a nuestro trabajo. Bueno, vos sos periodista, vos te dedicas mucho también a hacer entrevistas y eso, y viste que
La empatía es la diferencia entre que una entrevista o una comunicación fluya o que cueste un montón. Y así nos pasa en el campo con los productores, y así te pasa en el aula con los alumnos, y así te pasa cuando estás en un congreso presentando resultados de investigación. Y nada, para mí el tema de la empatía es un montón. Bueno, esa sería otra habilidad que estaría buena potenciar. Total. Si pudieses subirte al DeLorean, el auto de Volver al Futuro, en estos mundos fantásticos en el que nos hemos metido, Excelente. ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Qué fecha le pones ahí? Puede ser un momento en la historia de la humanidad, puede ser un momento en tu propia vida. Yo me iría al laboratorio del CONICET, donde mi mamá trabajaba cuando era jovencita. Cuando era muy jovencita y estaba embarazada de mí, por ejemplo. Me gustaría conocer a mi mamá, cómo era cuando soñaba con la investigación, porque ella me contó que me puso el nombre de una investigadora a quien admiraba un montón, que se llamaba Florencia. Yo nunca usé ese nombre, pero ella me cuenta la historia como algo memorable en su vida y que hizo cosas lindas y aprendió un montón, y dejó el CONICET para ser mamá, porque nos tuvo a nosotros y ya no podía cumplir con eso. Me encantaría conocerla cómo era ella cuando era investigadora, no cuando fue mi mamá y me enseñó biología y hacíamos cosas geniales criando animalitos y esas cosas, no. Me gustaría conocerla a ella cuando tenía 20 y pico y yo estaba en su panza, y por ejemplo si me hablaba como yo le hablaba a Emilia, o qué sueños tenía. Me gustaría preguntarle a ella algo ahí en esa época, eso. Bien. Bueno, y la última tiene que ver con ¿qué crees que le diría la Tori de hoy, más 40, a la de 18, 20 años que estaba arrancando, empezando a desandar el camino de estudiante y que no sabía? ¿Qué cosa crees que le podría decir que por ahí le allanaría el camino? ¿Más por acá, menos por allá? Le diría que agarre todos los trabajos de campo que pueda, más de los que ya agarró, que se anime y que se quede tranquila. Le diría esto: quédate tranquila que no pasa nada si te gusta ir al campo con perlitas, si tus botitas son de color rosa y no son de color marrón, si la boina te queda mal y la bombacha de campo no te gusta y te gusta usar un jean, no pasa nada, porque lo más importante es lo que vos te formás y tu conocimiento y la forma en que lo vas a transmitir. Que esa chica que empezaba la facultad re preocupada por su imagen y que no tenía familia de campo y que hablaba como una persona muy de ciudad, que no pasa nada con eso. Le diría que no se preocupe, porque tuvo mucha angustia en ese momento por su vestimenta y por su fenotipo, si querés. Le diría que no se preocupe, que no pasa nada, que después la van a contratar un montón, que no se preocupe, que vas a ir con aros al campo y no pasa nada. No con esto, porque es peligroso, con perlita chiquitita, que no pasa nada. Que después va a tener empatía con la gente del campo y que ya está, no va a pasar nada. Sí, que vas a comer longaniza, queso, vas a tomar vino, vas a ir a las peñas, vas a comer guiso, vas a bailar folclore y vas a hacer raciones de precisión y vas a estar en la manga llena de bosta con el glamour. Bosta con glamour, ahí quedó. Bueno, Tori, gracias por el rato, gracias por abrir las tranqueras de tu vida, así que bueno, en serio, gracias. Juan, gracias. Bueno, chau.